Saludos amigos, gracias por acompañarnos en otra entrega de su programa Dida TV como cada domingo. Aquí estamos en su casa, en la casa de todos los dominicanos, nosotros con una nueva propuesta para estos 55 minutos de contenido sin desperdicio y por supuesto acompañada de mi compañera Yulisa Magallanes, quienes estamos aquí prestas para llevarles todo lo que está pasando aquí en el país con relación al avance de la seguridad social. Muchas cosas, Yulisa. Yo estoy como cantando esta cancioncita que dice, pintarse la cara color esperanza. Así es. Así está. Me gusta ese eslogan. Creo que Diego Torres canta Pintarse la cara color esperanza. Y es lo que sentimos nosotros los dominicanos después de, bueno, del inicio, ¿verdad?, de este nuevo mandato del presidente Danilo Medina. Vamos a estar conversando con relación a este tema y tenemos una entrevista muy interesante, Yulisa. Así es, vamos a tener a Juliana Félix siempre con ese contenido tan puntual para aquellos que trabajan muy duro para el destino de nuestro país y al momento de retirarse. Tienen que tener esas informaciones puntuales de saber qué deben hacer ya cuando están en su edad de retiro. Estaremos hablando de pensiones con Juliana Félix, así que no se pierdan esa entrevista, que siempre con un contenido súper interesante. Así es, y el sector salud ha estado en movimiento continuo durante toda esta semana. Vamos a estar conversando con todos ustedes qué es lo que está pasando en el sector salud, señores, hacia dónde vamos, qué es lo que proponemos para estos próximos 4 años de gobierno, qué esperamos los dominicanos. ¿Mejorará, Yulisa, el sector salud? Oh, pero parte del discurso, estamos hablando de casi 10 minutos del discurso del presidente fue destinado a hablar de seguridad social y de esos 10 podríamos atrevernos a decir que 8 fueron de salud. 7, 8 fueron de salud, así mismo es, y las informaciones precisas de todo lo que ha acontecido en el sector de la seguridad social. Todo este contenido variado, informativo, educativo y ameno para todos ustedes este domingo y empezamos ya. Ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupación. Qué bueno que continúan aquí con nosotras en su compromiso, nuestro compromiso. Estamos haciendo, Yani, cultura real de reclamo de derechos, porque cuando usted decide ver a Dida TV, usted está empoderándose de las informaciones que en un momento determinado de su vida usted va a tener que utilizar. La seguridad social es parte de la cotidianidad de la vida de la persona. Así es, y como es parte de la cotidianidad de las personas, pues nosotros vamos a hablar de estos temas puntuales que anunció el presidente Danilo Medina en la toma de posesión de su segundo mandato, refiriéndose, como decía Yulisa al inicio, a la seguridad social, específicamente al sector salud. El sector salud, como ustedes saben, en los últimos días ha tenido muchísimo movimiento. Los dominicanos esperamos poder avanzar en este sentido y nosotros como Dida TV pues tomamos esa bandera para aportar a que se haga realidad el sueño de nosotros los dominicanos, Yulisa, en el sector salud hablando. Vamos a desglosar algunos de los ítems que mencionó el presidente Danilo Medina a implementarse de inmediato. Ya vimos una comisión que hablaba, ¿verdad?, del traspaso de los centros de salud del IDCS, Yulisa, al Sistema Dominicano de Salud. Así hablaba el presidente de la implementación de esa red única de salud, que ya a pesar de que la ley tiene unos cuantos meses que fue aprobada y que ya realmente se estaban haciendo todos los aprestos para nosotros pasar a los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales a esa red única de salud, pues pudimos ver en esta semana cómo empezaron a hacerse los movimientos para que ya se haga realidad una de esas metas que planteó nuestro presidente. Pudimos ver que hubo una reunión donde estaba el ministro, estaba el director del Instituto Dominicano
de Seguro Social, estuvo el superintendente de salud y otros actores muy importantes que tienen que ver con esta transformación. Hay un video que está vamos a circulando que queremos compartir para que ustedes vean cuáles son las incidencias que ya se están haciendo a ley de 8 días. De 8 días, así es. Ya estamos viendo acciones. Vamos a compartir el video con todos ustedes y regresamos. Hoy inicia sus trabajos la Comisión para la Integración de la Red Única de Servicios Públicos de Salud. La comisión, creada mediante el decreto número 200-16, emitido el 12 de agosto de 2016, tendrá a su cargo la integración de los servicios y establecimientos de salud del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y del Ministerio de Salud Pública en una sola red conducida por el Servicio Nacional de Salud, creado mediante la Ley 123-15. A lo largo de los próximos 6 meses, la Comisión evaluará los activos y pasivos existentes y definirá los procedimientos para que los mismos sean debidamente garantizados. Igualmente, junto al Consejo y la Dirección del Servicio Nacional de Salud, impulsará la adecuada articulación de todos los establecimientos y servicios públicos en una sola red, con niveles de atención de primer nivel, así como niveles ambulatorios y hospitalarios de mayor complejidad. Reduciremos de esta forma las actuales duplicaciones y mejoraremos la gestión. Esto tendrá como resultado servicios de más calidad y más accesibles para la población. Este proceso conllevará también la integración de los puestos de trabajo de quienes tengan actualmente doble contratación. Este personal pasará a tener una sola jornada, respetando sus derechos adquiridos y sus actuales remuneraciones e incentivos. El desarrollo de la red única es un paso clave en la reforma del sistema de salud, largamente esperado por nuestra ciudadanía y por todos los organismos técnicos nacionales e internacionales comprometidos con la salud. La comisión está integrada por el ministro de la Presidencia, quien la coordinará, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el director general de Presupuesto, el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el director del Servicio Nacional de Salud y el director del Seguro Nacional de Salud. Todos ellos se auxiliarán en su trabajo del apoyo técnico del Ministerio de Administración Pública, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y demás dependencias del Estado que sean necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. Ha llegado la hora de trabajar juntos, gobierno, trabajadores de la salud, comunidades, organizaciones no gubernamentales e iniciativa privada, para que toda nuestra población pueda tener acceso a servicios oportunos y de calidad, sin que sacrifiquen su economía familiar a consecuencia de una enfermedad o accidente. Sumemos nuestras capacidades y esfuerzos en beneficio de la salud de la ciudadanía. Así es, y continuamos aquí desglosando con un poquito más de detenimiento y detalle a esas asignaciones que dio el presidente de la República con relación al tema del sector salud. Hay un ítem, Yulisa, que es sumamente importante con relación a la implementación de nuevas medidas en el sector salud. Y dice así: desarrollamos una red de emergencias de salud integrada que garanticen la atención a los pacientes con situaciones de emergencia y su traslado y seguro cuando deban ser referidos a otros centros hospitalarios. Y qué bueno. Ustedes vieron que al final de año y a principio de a final del año pasado y todo el principio de este año, estuvimos viendo este tema del rebote. Sí, señor. El tema del rebote. El famoso rebote, que yo llegaba a una emergencia, si yo no tenía seguro o no tenía la garantía de un depósito, pues simplemente me rebotaban a otro centro, a otro centro, a otro centro. Y cuando viene el paciente fallecía. Así es. Pues qué bueno que está dentro de las metas presidenciales, no solamente quitar, o sea, apalear esta situación, sino articular otras instituciones que tienen que ver con el acceso. Por ejemplo, él habla del 911, articular el 911, porque ¿a quién usted llama cuando tiene una emergencia?
911. 911. Así es. Entonces, como se llama el 911, entonces vamos a articular tanto los hospitales que estén preparados para recibir las personas que están en esta situación, en emergencia, y los centros privados. Es importante resaltar que en todos los ítems que vamos a estar desarrollando y que desarrollamos la semana pasada, porque le dimos también algunas pinceladas sobre esto, se habla mucho de articular, de coordinar, de integrar sectores que tienen que ver, y eso es bueno, porque cuando usted se siente parte de la problemática, cuando usted se siente hasta protagonista, hasta el héroe. A veces usted es el héroe, a veces parte es el villano, a veces es el ejecutor, pero es parte. Y es importante ver que habla mucho de articular, de corregir, de arreglar, de vincular instituciones. Por ejemplo, en el caso de estancias infantiles, habló de articular la niñez con el Instituto de la Niñez. Así es. O sea, estamos hablando de aunar esfuerzos para remar todos al mismo nivel. Hasta el sector transporte fue vinculado con la seguridad social. Que es parte de la seguridad social. Pero fue vinculado ya porque el sector transporte es informal. Así es. ¿Qué habló el presidente? De regular la cantidad de horas de trabajo, de que se organicen y puedan pagar al Sistema Dominicano de Seguridad Social, porque tienen familia los choferes. Sí, señor. Muchas medidas que para nosotros han sido muy favorables con relación al del sistema 911, como dice Yulisa, dice que se fortalecerá y se extenderá progresivamente el sistema 911 por el territorio nacional. Importante, ya que solo lo tenemos en el casco urbano, y era un plan que ya tenía contemplado el gobierno en sus primeros cuatro años y que ahora lo va a poner en funcionamiento para extender este sistema tan importante a nivel nacional. Las pensiones no se quedaron atrás. Así es. Estamos hablando y hablábamos con la persona que estábamos entrevistando, Juliana Félix, de la parte de capitalización individual, y habló, qué bueno, habló con el lenguaje de la seguridad social, diciendo, los ahorristas en CCI deben de tener una pensión digna, garantizada. Eso dijo el presidente. Sí, señor, y esperemos. Y también habló de las pensiones solidarias, señores. 50,000 pensiones solidarias es la meta presidencial para los afiliados al régimen subsidiado. ¿Qué quiere decir el presidente, Yulisa, con pensiones solidarias? Aquellas personas que, aparte de lo que explicó Juliana en la entrevista pasada, no saben lo que es pensiones solidarias. ¿Por qué tantas pensiones solidarias? ¿A quién van dirigidas? A las personas pobres que están afiliadas al régimen subsidiado y que no tienen la garantía porque no han cotizado ninguno de los sistemas que hablaba Juliana, la ley 379, la ley 1896 o la ley 87-01, entonces deben de tener, ellos también forman parte de este Estado-nación. Y necesitan. Y forman parte de este Estado y requieren como un derecho, no que necesitan, es que le toca, como un derecho que es de la persona. O sea, mi derecho a la seguridad social ya sobrepasa, y siempre lo digo en los programas, sobrepasa la ley. Correcto. Ya la ley 87-01 pasa a un segundo plano, porque tenemos una ley que es por encima de la ley 87-01 que habla de ese derecho que es constitucional, que es la Constitución de la República. Sí, señor. Bueno, fueron muchas las... Yo quiero, Yanni, antes de que tú cierres, cerrar textualmente Adelante. Con la última cita del presidente que dice: todas estas medidas tienen un único objetivo, que es mejorar la vida de nuestra población, desarrollar un sistema de salud y de seguridad social más efectivo, con más calidad y más accesible, que brinde los servicios que nuestra gente necesita. En resumen, pondremos al alcance de las grandes mayorías la atención, la protección y el bienestar, en esta palabra, bienestar, que todavía no alcanza a todos por igual. ¿Y por qué digo bienestar? Bienestar, digo, mire el logo, vamos a poner en pantalla el logo nuestro. La DID está comprometido con su bienestar. Por eso nosotros tenemos este programa de televisión, por eso tenemos las redes sociales, por eso tenemos un centro de atención personalizada, tenemos centro de asistencia telefónica, tenemos 3 oficinas a nivel nacional, 31 puntos de información en los hospitales y las clínicas donde se concentran mayor persona. Tenemos 4 teléfonos inteligentes donde usted solamente tiene que llamar, levantar el auricular y ahí mismo le va a atender un
un técnico de la vida. Técnico. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos a que todo esto, señores, que dijo el presidente, que está plasmado en la ley, que está plasmado en la Constitución, pues usted lo tenga de manera oportuna y como lo establece, sin ningún, ahora no, mañana sí, esto me toca, esto no toca, exactamente lo que dice la ley, exactamente lo que dice este proyecto, que es esta donación, que es de todos, y ustedes como afiliados, nosotros como afiliados, debemos de abrazarnos a esto, señores. Guarden este programa, que como decía Yanni, vamos a estar haciéndole un checklist. A ver, ¿se cumplió esto? Vamos a cumplir esto, vamos a impulsar que se cumpla esto, porque es nuestro rol, supervisar que las cosas salgan bien, que usted como afiliado tenga ese abogado para defender sus derechos y sus deberes. Así que le invitamos a que sigan cultivando esa cultura real de reclamo de derechos y cualquier situación que contradiga lo que dice la ley, lo que dice la Constitución y lo que dicen las metas presidenciales, pues usted alce su voz y diga, eso no se está cumpliendo, que nosotros cumpliremos nuestro rol de defenderlo a las instancias correspondientes. No más palabras, magistrado. Vamos a una pausa. Ya regresamos. El gobierno creó la Comisión para la Integración de la Red Única de Servicios Públicos de Salud con el objetivo de organizar el traspaso de los centros del Instituto Dominicano de Seguros Sociales al Servicio Nacional de Salud, con lo cual da cumplimiento a lo que establece la Ley 123-15. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien coordina la comisión, inició los trabajos y declaró que es uno de los primeros pasos para cumplir el programa de gobierno. En este proceso, más de 26 centros de salud del IDSS, conjuntamente con sus equipos médicos y el personal de trabajo, pasarán a ser administrados por el Servicio Nacional de Salud, de forma que se consolidará en una sola administración la operación de todos los establecimientos de salud del sector público en el país. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Señores, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotras en su programa Dida TV. Como informábamos, ¿verdad, Yanni? Al inicio del programa estamos conversando con la licenciada Juliana Félix, quien es miembro del Departamento Jurídico de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. Y va a hablar de pensiones, Juliana. Sí, buenos días. Buenos días, Yulisa. Siempre encantada de estar aquí en este programa y para hablar de un tema tan interesante como este de pensiones. Estamos contentas, Juliana, de que tú hayas regresado, ¿verdad?, a la casa, a Dida TV, sobre todo para hablar
de un tema, bueno, que nos interesa muchísimo a los dominicanos por estar todos con la vista puesta en este tema, luego de todo lo que ha pasado con algunas recomendaciones, ¿verdad?, que hizo el presidente de la República Dominicana con relación a lo que es la seguridad social, específicamente en el tema de pensiones. Sí, Juliana, vamos a hacernos de cuenta, ¿verdad?, que es primera vez que las personas están viendo Dida TV y hablar de pensiones. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando decimos vamos a hablar de pensiones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que es el futuro de los dominicanos, el futuro en cuestiones de aseguramiento, luego de que una persona ya haya dedicado toda su vida laboral, y qué más que estar ya retirado y estar pendiente a lo que le va a dar el sistema dominicano de seguridad social después de todos esos años prestados al Estado o a la institución pública que haya elaborado la persona. Estamos hablando de una garantía. De una garantía en el momento donde estamos más vulnerables. Exactamente. El objeto es prevenir, ¿verdad? Que en ese momento que nosotros estamos en un proceso de vulnerabilidad, que ya no podemos laborar, pues podamos estar tranquilos. Claro que sí. ¿Hay varios tipos de pensiones, Juliana? Sí, claro que sí. Te iba a decir primero, el seguro de pensiones, pues ese es su objetivo principal, cubrir los riesgos contra lo que es la eventualidad de la vejez, lo que es la parte de discapacidad y sobrevivencia y todo eso. Actualmente existen diversos tipos de sistemas de pensiones, como tú bien decías. Está lo que es el sistema de capitalización individual, que lo trae la ley 87-01 a partir de junio de 2003, pero antes de eso pues ya existían. Capitalización individual, vamos a explicar qué es eso. En términos llanos, es una cuenta individual que tiene una persona en la cual aporta sus ahorros durante su vida laboral para que al final o a la hora de su retiro esa persona pueda recibir, pues ya, vamos a decir así, o sea, recibir la devolución de lo que haya acumulado en su cuenta de capitalización individual. Y no aportar sus ahorros como si fuera una cuenta de banco, no, sino claro que se hace en una modalidad establecida. Exactamente, en la ley. Eso tiene su rentabilidad, o sea, se invierte ese dinero y en función tanto del ahorro que la persona haya hecho a su cuenta de capitalización individual como la inversión que se haya hecho de esos fondos, pues el afiliado va a recibir el beneficio ya cuando tenga la edad de retiro. Yo empecé a laborar, Juliana, por ejemplo, este es mi primer trabajo. ¿Cómo me descuentan? ¿Qué me descuentan para mi pensión? Si lo pago yo directamente, si lo paga mi empleador, ¿cómo se maneja esta parte del registro, del pago y del beneficio en materia de pensiones? La parte de registro, pues ya eso es una responsabilidad del empleador. El empleador es el responsable de realizar las novedades correspondientes a la tesorería, o sea, de la entrada de esa persona a la empresa, para fines de cotizar por los 3 seguros, no solamente por pensión, salud, pensión y riesgos laborales. El aporte que va a hacer la persona va a depender del salario, o sea, un porcentaje, que en este caso es el 2.87% que le corresponde al afiliado, pues ese aporte lo va a hacer el empleado más un aporte que va a hacer el empleador, en su caso. Entonces, eso se reporta a la Tesorería de la Seguridad Social y ya eso, pues la Tesorería es la encargada de distribuir a la cuenta de capitalización que esta persona haya elegido sus aportes. Otros tipos de pensiones, hablábamos de 3 tipos de pensiones. Exactamente, decía la parte de capitalización individual, pero antes de eso existía lo que es el sistema de reparto. Ese sistema de reparto estaba constituido, distribuido por 2 leyes distintas, que es la ley 379, que es la que corresponde o protegía a los trabajadores del sector público, y la ley 1896, que es la que todos conocemos como la ley del Seguro Social. Aunque las 2 leyes se manejaban la administración de las cuentas bajo el mismo sistema de reparto, un fondo común, pues se distinguen de 2 formas distintas, sector privado y sector público. Juliana, tú hablas en pasado, pero no están vigentes. Sí, claro que sí, están vigentes. Lo que pasa es que pues hablamos de lo que existía antes del 2003, pero en la actualidad aún haya iniciado o aún se haya puesto en vigencia el sistema de capitalización individual a través de la ley 87-01, esta ley pues deja vigente esos planes de pensiones para fines de garantizar pues las prestaciones a las personas que cotizaron antes del inicio. El llamado derecho adquirido. Derecho adquirido, exactamente. Que no es más, es mismo el derecho que la persona haya adquirido por los años que laboró antes de iniciar la ley 87-01. Entonces, podríamos decir que la ley 87-01 está diseñada para los más jóvenes. Está diseñada para los más jóvenes, exactamente, pero dejando abierto o dejando, como decía, vigente el sistema de reparto para los activos o las personas que estaban cotizando y que tenían esos derechos adquiridos al inicio de la ley. El tercer tipo de pensión. El tercer tipo de pensión, entonces, como bien dice Yani.
son esa parte. La discapacidad. La discapacidad, exactamente, discapacidad, y que también es el beneficio que se le otorga a la persona, pues en caso de que haya tenido algún accidente, en este caso podríamos decir de índole común, que es lo que corresponde, y se le otorga esa pensión por discapacidad a los trabajadores activos. ¿En qué consiste básicamente, Juliana, la pensión por discapacidad? La pensión por discapacidad es el riesgo que cubre el seguro de pensiones cuando una persona queda incapacitado para ejercer sus funciones. Esta incapacidad puede ser de manera parcial o puede ser de manera total. En el caso de que una persona quede discapacitado parcialmente, tendría el beneficio de una pensión en función del 30% del salario cotizable, o sea, del promedio salarial de los últimos 3 años cotizados a la Seguridad Social. Para determinar ese grado de discapacidad, pues la persona tiene que cumplir con una serie de requisitos. O sea, luego de que haga su solicitud formal ante la FP, pues una comisión médica que está habilitada para esos fines, pues lo evalúa y determina ese grado de discapacidad. Y igualmente la discapacidad total, que también lo hace, lo determina la misma Comisión Médica Nacional. Ya si esa persona sobrepasa el 60%, 67%, pues tiene un grado de discapacidad total y tendría el beneficio de un 60% de su pensión, o sea, del promedio salarial de los últimos 3 años de pensión. Hablamos que el sistema de pensiones tiene ya, ¿cuántos años? ¿10 años, Juliana? Tiene exactamente 14 años. Sí, 14 años. Y realmente hemos avanzado. Yulisa y el Departamento de Comunicaciones en esta semana recibimos una visita muy interesante. Y hablábamos mucho de lo que es el avance que ha tenido el sistema dominicano de la Seguridad Social, que tal vez para esa persona que nos visitó, no ha avanzado tanto como debería, pero vemos que en el sistema de pensiones, básicamente hablando, en salud y riesgos laborables, también es otro tema que vamos a conversar un poquito más adelante, ha avanzado en estos 14 años y en la actualidad, y retomando, vuelvo y retomo, las observaciones o las indicaciones que dio el presidente de la República con relación a este tema, decimos que vamos por más en ese sentido, Juliana. Claro que sí, a pesar de que ha avanzado, pues hay muchos retos todavía para el sistema de pensiones. Está lo que es en el sistema de reparto, hay muchos retos. Hay que ese sistema, a pesar de que está vigente, pues es un sistema que debe ser, como digo, debe ser puesto en consonancia con la ley 87-01. Sabemos que esa ley es una ley que es bastante vieja, si se podría decir. Es una ley que no está acorde con los requerimientos actuales en materia de pensiones. Entonces, se amerita la modificación de esa ley para que se otorguen las prestaciones en consonancia con la ley 87-01. En la parte de CCI, pues todavía hay muchos retos también. Está la parte, si podríamos decir, de los pensionados, de incluir el seguro familiar de salud para los pensionados, si bien lo tienen ya la parte de los pensionados por discapacidad del seguro de pensiones actual y los de riesgos laborales, pues la parte del sistema, o sea, los pensionados activos del sistema de reparto, sabemos que están ahora mismo sin la cobertura en salud. Entonces, eso es uno de los retos principales que se tiene en materia de pensiones que se le debe poner. Y lo pudimos ver, como decía Yani, en el discurso del presidente Danilo Medina, donde hablaba de los ahorristas en materia de capitalización individual y que se debía garantizar lo que es esa pensión digna. Pero vamos a escucharlo de propia voz, ¿verdad?, del presidente, con un fragmento, con el permiso tuyo, Juliana, claro, con un fragmento del discurso donde el señor presidente Danilo Medina decía sobre lo que iba a pasar con el sistema de capitalización individual y las proyecciones que tiene en este cuatrienio. Adelante. Nuestro sistema de pensiones necesita garantizar un retiro digno a nuestros trabajadores. El ahorro en las cuentas de capitalización individual debe asegurar a los ahorristas un rendimiento que haga posible los niveles de pensión que la población necesita y espera. Simultáneamente, impulsaremos el sistema de pensiones de reparto del Estado y respaldaremos iniciativas para mejorar los subsidios y pensiones laborales. Bien, señores, y ahí estuvimos viendo parte de lo que dijo, ¿verdad?, el presidente de la República en la toma de posesión de su segundo mandato con relación a todo lo que tiene que ver con la seguridad social, específicamente a lo que estamos hablando con Juliana Félix, que es quien nos acompaña en este día para hablar, para poner en contexto un poquito a las personas que nos sintonizan de qué quiso decir el presidente de la República con relación a esto de las pensiones. Yulisa. También, Juliana, tenemos que ver
lo que son las personas que están en las leyes viejas, los derechos adquiridos. Hablemos de reparto. ¿Cómo yo, si soy empleada pública, me quedé en la ley anterior, ¿verdad? Porque yo tengo un derecho adquirido. Se supone que es más fácil llegar a una pensión por la 379 para mi edad y para los años que tengo trabajando en el Estado, en un ejemplo hipotético, ¿verdad? Claro. Y que empezar de nuevo a capitalización individual. ¿Cómo yo adquiero una pensión por vejez por la ley 379 de reparto? Bueno, la ley 379 establece que para una persona poder recibir una pensión tiene que haber acumulado o prestado servicio al Estado por un periodo mínimo de 20 años. A eso se le llama derecho adquirido. O sea, las personas que iniciaron, al 2003 tenían su derecho adquirido, pues pueden disfrutar de ese beneficio. Perdón, si es una persona, por ejemplo, que está cotizando en la actualidad al sistema de reparto, puede estar el sistema de capitalización individual, porque sabemos que al inicio de la ley, pues quizás por mala información y eso, muchas personas, a pesar de que contaban con el derecho adquirido y que la ley mandaba a que esas personas debían permanecer en reparto, muchas personas se afiliaron al sistema de capitalización individual. Esas personas, gracias a la intervención de nosotros, pues pueden hacer su traspaso a reparto para fines de que se le tome en cuenta ese derecho, esos tiempos en servicio que tenían, con lo que han cotizado en la actualidad y puedan optar por su pensión. Las personas pueden hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, como bien decía, el que tenía ya los 20 años en servicio, tiene la opción de en la actualidad, si así lo desea, de poder recibir su pensión en función de ese tiempo en servicio y bien pues recibir los sistemas de capitalización individual. Eso tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque lo que sería negativo en este caso, en el caso de que esa persona decida pues optar por no traspasarse a reparto, es que la pensión que esa persona recibiría sería en función del salario que tenía al momento de dejar de cotizar reparto, que fue en el 2003. Y hay un tope, Juliana, para la pensión. O sea, si yo, por ejemplo, gano 5,000 y gano 100,000, tengo un tope de cotización y al momento de pensionarme pues puedo decir 1, 2, 3, ¿cuántos salarios? Para la ley 379 existe un tope de 8 salarios mínimos. Incluso eso es un tema que nosotros que hemos estado dándole mucho movimiento ahora a la institución por el asunto de que pues nosotros entendemos, y así lo entienden la mayoría de los afiliados que cotizan a reparto, que las pensiones deben otorgarse en armonía, en función de los aportes que usted hace al sistema de capitalización individual, al sistema de seguridad social, perdón. Exactamente. Entonces existe la problemática con el sistema de reparto, que como la ley establece ese tope, pues las prestaciones se otorgan en función de esa ley. Vemos casos de personas que tienen un salario ahora muy por encima, como los funcionarios, por ejemplo, tienen un salario de 100,000 o 200,000 pesos. Sin embargo, al momento en que esa persona se va a retirar, ¿qué sucede? Se le otorga la pensión en función de los 8 salarios mínimos del tope, que sería un equivalente a 40,900 y algo de pesos. No solamente los funcionarios, ya los salarios. Bueno, sí, mínimo, el salario mínimo ahora mismo de casi 10,000 pesos. Y casi todo el mundo gana por encima del salario mínimo. Es una ventaja para los que ganan por debajo del salario mínimo porque el tope de mínimo es un salario mínimo, pero para los que ganan por encima de un salario mínimo, entonces ahí hay un problema porque es hasta 39,000 y algo de pesos, ¿verdad? 40,000. 39,000 es para la parte de riesgos laborales, ¿no sería? Los 8 salarios son 8 salarios son 40,900 y algo. 40,900. Porque el presidente también se pronunció con relación a esa parte digna de las pensiones para los empleados públicos y es bueno, y de la equidad en el tema de los salarios y todo eso, que es bueno ver que podríamos pensar que para estos 4 años pues vamos a estar progresando ya en el tema de pensiones. Porque sí es bueno hacer un paréntesis en esa parte. El salario mínimo en este caso, para que establece la ley 379, es el salario mínimo nacional. O sea, sabemos que hay distintos salarios mínimos dependiendo del sector. En este caso es el salario mínimo del sector público, que son 5,117 pesos. En función a eso es que se está pagando las pensiones. O sea que todavía es muy por debajo. Mucho más bajo. Mucho más, exactamente. Entonces, si bien, como decía anteriormente, nosotros a raíz de distintas reclamaciones que hemos recibido por parte de afiliados que se encuentran inconformes con eso, hemos estado pues dándole mucho seguimiento a ese tema para que se ponga en implementación o lo que establece el anteproyecto de ley, porque hay un anteproyecto de ley que establece un tope de 15 salarios mínimos, aunque no es eso que nosotros estamos, bueno, que queremos que se aplique, pero
que se le dé cumplimiento a eso o que se otorguen las prestaciones en función al tope del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia que establece la ley 87-01, que es de 20 salarios mínimos. Estamos hablando de 197,000 pesos y algo. Que estaría o por lo menos en armonía al salario que devenga la persona. Al último salario que devenga la persona. Por lo menos los últimos 3 años. Como establece la ley. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de una persona, quizás yo puedo sobrevivir con lo básico, pero hay personas que tienen que pagar combustible, que tienen que pagar luz un poco más cara. O sea, usted adecua su vida de acuerdo a sus ingresos. Imagínese que usted pues tenga un salario elevado y que al momento en que usted venga a pensionarse, pues se le reduja una tercera parte, o sea, se le reduja por ejemplo, igual la mínima, o sea, 5.117 ahora mismo, a pesar de que es la pensión mínima para la ley 1896, está muy por debajo de la canasta familiar. O sea, con 5.117 usted no sobrevive. Una canasta que está cotizada en base a 18, 19 mil pesos, eso es lo que tengo entendido. Eso está pasando también, Juliana, cuando hablamos de las pensiones para el sector salud. Para el sector salud hay una especie de grito, ¿verdad? Para eso, para que se pensionen a los galenos, a las personas que trabajan en el sector salud, bioanalistas, laboratoristas y todo el personal del sector salud, para que se pensione con el último, o sea, con el 100% más los incentivos. Eso todavía está por verse, por estudiarse, por analizarse, pero creo que sería un gran logro. Lo que pasa es que en el caso de ellos, pues existe una ley que manda a que se le otorgue esa pensión en función del último salario que esa persona tenía. Por eso es que ellos han estado requiriendo al Poder Ejecutivo pues que se le dé cumplimiento a esa ley que establece ese beneficio para los médicos. A esas personas que van a la DIDA, nosotros, Yulisa es testigo de que en la DIDA todos los días aparecen, bueno, Yulisa y Juliana, de que todos los días en la DIDA aparecen personas que van sin ningún tipo de información confiable, ¿verdad? Y nos dicen, por ejemplo, mira, nosotros venimos a pedir ayuda porque queremos que nos devuelvan nuestro dinero, pensando que, primero, la DIDA es una institución que puede ayudarle a devolverle sus aportes y segundo, nosotros podemos resolvérselo de manera inmediata. Y están hablando de devolverle su dinero. Incluso Yulisa y yo vimos un episodio de una persona que llegó a la DIDA con su hija enferma y nos dice, mira, devuélvanme mi dinero, devuélvanme lo que yo necesito para mi hija, para que mi hija se sane y los otros yo se los regalo. A ese nivel llegan personas a la DIDA. ¿Qué podemos hacer con esas personas, Juliana? Mira, se da a menudo esa situación. Y nosotros, pues, en ese caso, lo que hacemos es explicarle primero cuál es la finalidad del seguro de pensiones, que no es una cuenta, lamentablemente quisiéramos que fuera así, pero no es una cuenta como una cuenta bancaria que usted tiene, que usted dispone de ese dinero cuando así usted lo entienda. No, se supone que eso tiene una finalidad, que es garantizarle a usted un retiro digno a la edad. A la edad correspondiente, exactamente, que actualmente es 60 años. Entonces nosotros lo que hacemos es explicarle ampliamente a esa persona cuál es la finalidad de ese seguro. Mire, aunque no descartamos, claro está, en situaciones especiales, nosotros pues indicarle a la persona, mire, la ley, las normas legales establecen esto, pero dada la situación de esa persona, porque para eso estamos, quizá, aunque la ley establezca algo de manera específica, pues la misión de nosotros como institución es ayudar exactamente. Estuvimos viendo recientemente opinión que hizo el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde hablaba de la aprobación de la resolución que establece la devolución de aportes para esas personas que tienen una condición especial, que son para enfermos terminales. Porque no es que la ley está totalmente deshumanizada y es cerrada. En ese caso ya hay una resolución que autoriza, a pesar de que la ley dice que debe ser, la devolución de aportes se establece a los 60 años de edad, ¿verdad? Y que tenga más de 90 días fuera de nómina. Pues en estas condiciones llegaron casos a la DIDA de gente que no va a llegar nunca a los 60 años porque su condición de salud no le permite, porque ya es un enfermo terminal, como su nombre lo dice, terminal, tiene que ser así,
pues se autoriza, ¿verdad? Claro que sí. La Entonces, devolución. a eso me refería, o sea, aunque la ley y las normas establecen eso, nosotros como institución, pues si vemos que para esa persona, o sea, hay una oportunidad o se puede legislar o cambiar las normas legales vigentes, nosotros pues acogemos ese caso y en su representación lo hacemos. Con esa resolución se dio incluso, esa resolución se dio por los distintos casos que nosotros presentamos al Consejo de personas que tenían una condición de salud que quizás esa enfermedad no le iba a permitir llegar a la edad de 60 años como establece la ley, pues lo que se solicitó fue que se hiciera un procedimiento de excepción, como lo es la resolución que emitió ese consejo que da ese beneficio para las personas con enfermedad terminal. Bueno, nosotros damos seguimiento a este tema de manera continua y de manera muy minuciosa al asunto del tema de las pensiones, por ser un tema neural para nosotros los dominicanos y para los latinoamericanos. También agradecer a Juliana Félix que nos estuvo acompañando hoy hablando un poquito de este tema y augurar a que realmente se apliquen esos beneficios adicionales del cual habló el presidente de la República en su alocución y a los que nosotros, por supuesto, pues vamos a cotejar. Dijo esto, vamos a hacer una especie de tablero. Claro que sí. Así es, Juliana, como siempre, decirle que esta es su casa, Dida TV, y a ustedes, quédense en su casa, que aún, ahí pegadito de su televisor, que aún queda mucho contenido de Dida TV. Regresamos en unos momentos. El presidente de la República, Danilo Medina, pensionó este martes a 6.500 servidores públicos del área asistencial y administrativa del Servicio Nacional de Salud. Mediante los decretos 208, 209 y 210, se incluyen igualmente en las pensiones a los empleados del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que cumplen con los requisitos de edad, tiempo en el servicio o condición de salud. Dicho mandato establece que la pensión es equivalente a su último salario e incluye todos los incentivos, excepto el que se otorga por docencia. Estos decretos consideran elegible a pensión a todo aquel que cumpla con algunos criterios, al menos 65 años de edad y 20 años en el servicio, 35 años de servicio o inhabilitado por condición de salud justificada, cumpliendo con las normativas dominicanas en temas de jubilaciones y pensiones, tal como fue acordado con los gremios de salud. En ese sentido, la disposición oficial identificó a todo aquel que prestaba sus servicios en 2 establecimientos de salud, por lo que se reconoce ambos salarios e incentivos y los unifica en la respectiva pensión. Con este paso, el gobierno dominicano sigue dando fiel cumplimiento a los puntos acordados con los gremios de salud y avanzan así en la reforma del sector para la mejora de la atención de la población dominicana. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta.
Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, y revolucionando las redes sociales, también estamos nosotros en Dida TV, por supuesto, dando seguimiento a esos afiliados que nos hacen llegar sus preguntas a través de esta vía. Dida en la red es un segmento que nosotros compartimos con todos ustedes para dar respuesta a esas inquietudes que nos hacen llegar a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, de manera directa, por teléfono, por cualquier vía que ustedes se comuniquen con nosotros y lo compartimos, por supuesto, por si es el caso. Son solo 3 preguntitas, pero son 3 preguntas puntuales que tenemos para responderle a todos ustedes. En esta oportunidad, algunas nos llegaron a través de Facebook y las otras 2 a través de nuestra cuenta de Twitter, @Dida_RD. Ahí está, para que no se le olvide. Vamos a hablar de la primera pregunta, Yulisa, que nos hacen llegar nuestros amigos, que por supuesto Yulisa está presta siempre para responder todas y cada una de estas inquietudes. Ahí va la primera. Buenas tardes. Quiero saber si mi madre, que trabajaba en una zona franca y la cerraron, ella tuvo un accidente laboral en la misma y quedó discapacitada de un pie. Ahora ella quiere saber si puede obtener una pensión. Eso es accidente laboral. Sí, es un accidente de trabajo, indistintamente de que la empresa haya cerrado. La prescripción, o sea, el derecho a solicitar una pensión por discapacidad en el seguro de riesgos laborales es hasta 5 años. Si ella no tiene los 5 años, pues puede ir directamente a la administradora de riesgos laborales, reportar el accidente, claro, se va a hacer la investigación de cómo surgió todo, y si se determina que es un accidente de trabajo y existe una discapacidad, pues el seguro de riesgos laborales se encarga. Es importante resaltar que la empresa debía estar al día en los pagos en el momento del accidente. Si no es así, no es que no se queda protegida. Ahí entra el trabajo de los tribunales, de ese derecho que sale del derecho administrativo, de la parte administrativa, que es tramitar ante las instancias. Si su empleador no estaba al día con los pagos al momento del accidente, pues el artículo 203 y 204 de la ley 87-01 la ampara y dice que el empleador es responsable en daños y perjuicios. Usted puede elevar ante los tribunales de la República pues su demanda y reclamar ese derecho. Si su abogado necesita ayuda, nosotros no vamos más allá, Yani. Si su abogado necesita ayuda para poder instrumentar su instancia, que sea una instancia bien trabajada, pues el departamento jurídico, bueno, vimos a Juliana, una persona como Juliana, como Marlen, Reinaldo, un grupo de expertos que están en el departamento jurídico, Valesca, pues le va a atender para ayudar de manera gratuita, sobre todo, a ese abogado con unas asesorías legales que se dan por escrito para que esa persona pueda instrumentar de manera correcta su demanda. Así que no es que no queda protegido porque su empleador no esté pagando. Tiene que si ver, no se hace por una vía, pues se hace por la otra. ¿Tiene que ver este caso, Yulisa, con el tiempo en el que hayan cerrado la empresa? O sea, el tiempo de cerrada la empresa. No tiene nada que ver, porque si es un accidente de trabajo, se supone que lo obtuvo en el momento que estaba trabajando. Exacto, la pregunta te la hago porque ella pone en negrita que ya cerraron la empresa donde estaba trabajando, la zona franca. Entonces, lo que quiero saber es, para los amigos que no están viendo, si tiene que ver esto con el tiempo en el que haya cerrado la empresa. No tiene nada que ver. Primero, porque es un accidente de trabajo, lo hizo mientras estuvo abierta la empresa. Y segundo, que ese derecho prescribe los 5 años. Indistintamente de que la empresa haya cerrado, el derecho es adquirido. Y los derechos adquiridos no se pierden. Así es. Vamos a la segunda pregunta, es breve, y dice así: saludos. Si el médico que me atiende en un centro de salud no está afiliado a una ARS, ¿la receta no me la cubre el seguro? Mire, este es un tema que... de nunca acabar. No, es un tema que está ahora mismo en el tapete y es bueno hablarle de manera clara a los afiliados. Algunas ARS pues se están dando la tarea de negar
denegar la dispensación de los medicamentos porque el médico X, oye, no está afiliado a esa misma ARS. Sin embargo, ahí entra el rol nuestro de defensores. ¿Por qué? Porque indistintamente eso es transparente al afiliado. Yo tengo una seguridad social que me dicen que dentro del listado de medicamentos que está en el catálogo, yo tengo derecho a que se me cubran. Y en ninguna parte dice que debe ser de un médico de mi misma ARS. ¿Por qué? Porque yo no puedo descalificar a otro médico porque no esté registrado a mi ARS. Si el médico está con su S4, está con todas sus normas legales, no se puede descalificar por el hecho de que no esté afiliado a una. Hay médicos que no cogen ninguna ARS. Se está dando el caso. Entonces sí. La receta de esos médicos no es válida. No vale. Se está dando el caso también, Yulisa, en algunas ARS, que no te dispensan los medicamentos que tú necesitas porque el médico que te lo indica no es el de esa especialidad. Y me explico. Si yo tengo un accidente y voy donde un ortopeda, por ejemplo, el médico me hace una receta para otra cosa que no sea de ortopedia, pues la farmacia no me da el medicamento porque simple y sencillamente quien me recomendó eso fue un ortopeda y no tiene nada que ver, por ejemplo, con el corazón. Realmente se está dando ese tipo de casos. Sí, y se está dando porque hay que hablar de los pros y los contras del sistema. Hay algunas personas que se daban la tarea de que yo, por ejemplo, se me están acabando los 3,000 pesos. Indíqueme todo lo que yo necesitaría o lo que necesita mi hijo. Porque donde hay la que hizo la ley hizo la trampa. Tenemos que hablar claro. Sin embargo, tampoco podríamos descalificar. Pero todos esos escollos, Yanni, la importancia del primer nivel de atención primaria es corregir. Ahí es que radica. Corregir todo ese tipo de incongruencias que existen en el sistema y que realmente, de una manera u otra, puede ser que de una forma tenga la razón la ARS y de otra manera tenga la razón el afiliado. Porque, por ejemplo, ¿qué busco yo recetando insulina si yo no soy un diabetólogo o un nutricionista? Si yo lo que soy es ortopeda. ¿Entiendes? Debería tener un control. Referirlo donde un pero ¿qué va a pasar con eso? La referencia y la contrarreferencia viene con el nivel de atención, que es el médico internista que va a decir, bueno, usted requiere ahora de que ir donde un nutricionista, por ejemplo. Y el nutricionista que le va a indicar lo que usted necesita. Eso es parte de las regulaciones que necesitamos en el sistema. Última pregunta, Yulisa, es una pregunta también que nos hacen llegar muy a menudo a través de las redes sociales y dice así: me gustaría saber cómo estoy o si estoy afiliado al seguro de riesgos laborales. A él le gustaría saber si está afiliado y cómo saberlo. Para saberlo puede llamar a la DIDA, 809-472-1900, o por esta misma vía, por las redes sociales, nos manda una copia de su cédula y el número de teléfono. Nosotros le vamos a contactar, le vamos a devolver la llamada y le vamos a dar la información. Es importante saber también que es una información de carácter privada. ¿Por qué? Porque ahí te vamos a decir si está registrado, qué salario está registrado, que en el momento si tu empleador paga de manera oportuna. Hablaremos de la evasión y la elusión. El departamento jurídico, por ejemplo, evalúa el caso de que yo venga a buscar una certificación para ver mis aportes y diga, bueno, por eso no es lo que yo gano, o no me están poniendo los incentivos. Entonces, ahí todo eso en el registro se ve. También es importante señalar en esta pregunta que el pago a la seguridad social es uno solo. Si usted le pagan, por ejemplo, salud, si ustedes le descuentan de seguridad social y su empresa paga la seguridad social, y es una novedad en este sistema, o sea, usted le están pagando salud, pensiones y riesgos laborales. Sí, señor. Los 3 seguros bajo un solo pago. La dispersación la hace la Tesorería de la Seguridad Social, que manda a cada quien lo que le corresponde. Claro. Entonces es bueno que este afiliado se contacte con nosotros y pueda entonces verificar la información. Y también hacerle una exhortación a esas personas que nos escriben a través de las redes. Nosotros en la DIDA tenemos un equipo que trabaja de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, horario corrido, para responder a ustedes todas estas preguntas. Hay personas a veces que nos hacen llegar sus datos personales por la vía pública. Esto no debe hacerse. Las personas que nosotros tenemos en la institución le contacta, ya sea vía telefónica o vía las redes, pero de manera
privada. Entonces le da la información que usted necesita. Es un poco delicado que usted publique, por ejemplo, su número de cédula, su número telefónico, otros datos de interés de manera pública en su red social, en Facebook y en otras redes. Así que cuidadito con eso, Yulisa. Un mensaje privado que nosotros le vamos a responder. Un mensaje privado. Tenemos que despedirnos lamentablemente por el día de hoy. Ya estamos trabajando para una nueva edición de su programa Dida TV para el próximo domingo con informaciones puntuales como esta y con invitados sumamente importantes. Yulisa. Señores, nosotros tenemos que decir hasta luego como siempre y decir que esta es su casa y que invite a sus amigos. Sí, señor. A que vean este programa. A su casa. ¿Verdad que sí? Hasta entonces. El Seguro Nacional de Salud y el Ministerio Público firmaron un acuerdo en el que los privados de libertad en las cárceles y centros penitenciarios del país, así como sus dependientes, serán incluidos en la seguridad social a través del régimen subsidiado, priorizando en una primera fase 7,000 reclusas. El acuerdo fue firmado por el director ejecutivo del SENASA, Chanel Rosa Chupani, y representantes del Ministerio Público. Durante el acto, Chupani indicó que este acuerdo reafirma el compromiso con la población vulnerable del país, ya que la garantía del acceso a servicios de salud constituye un derecho esencial para la población en general. De acuerdo con esta alianza, el Ministerio Público identificará la población total de internos con el fin de continuar su inclusión al régimen subsidiado a través del SENASA como brazo ejecutor de las políticas de protección social en salud en el Estado Dominicano.